Nos encontramos estudiando la confesión de fe. Decía al inicio que somos una iglesia confesional que se adhiere puntualmente a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y bueno, es bueno recordar que es un credo, una confesión. Son herramientas de enseñanza falible que resumen nuestra comprensión de las Escrituras. Eso es lo que es un credo y una confesión. Entonces hemos iniciado el perdón, hemos iniciado el estudio del capítulo 2 que se llama ¿cómo? De Dios y la Santísima Trinidad. ¿Cómo se llama el anterior, el que terminamos? ¿Cómo se llama? De las Sagradas Escrituras. Muy bien, hermana. Entonces, el párrafo o el capítulo 2 tiene básicamente 3 párrafos. El primero habla de Dios y su carácter. El segundo habla de Dios y sus relaciones externas. Y el párrafo 3 habla de sus relaciones internas. ¿Ok? ¿Por qué hablar de las relaciones internas? Recordemos que Dios es uno. Nosotros no somos politeístas. Creemos en un solo Dios que tiene una esencia, pero que se manifiesta o en él subsisten 3 personas, que es la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Es una doctrina que desafía la mente humana, pero es algo que se entiende que está en las Escrituras. ¿Ok? Entonces estamos estudiando el párrafo 1, llevamos varias clases estudiando dicho párrafo y en él hemos dividido los atributos que aparecen ahí. Entiendo que nuestro hermano Sergio estuvo guiándoles en el estudio del grupo 4 y el grupo 5, pero también estudiamos el grupo 1, que es la singularidad de Dios. Estudiamos también el grupo 2, que corresponde a la aceidad, es decir, que Dios no es hecho por nadie, Dios no fue creado por nadie, sino que Él se sostiene a sí mismo, existe por sí mismo, no necesita de nadie para existir. Hablamos también del grupo 3, que es la incomprensibilidad de Dios. En él dijimos básicamente que la esencia de Dios no puede ser comprendida por nadie. ¿Ok? Recordemos, los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Aún así, aunque Dios es incomprensible, Dios es conocible. ¿Ok? Así que no es una excusa para no estudiar a Dios el hecho de que no podamos comprenderlo. Lo podemos conocer y de hecho se ha dado a conocer en la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, puntualmente vamos a recordar un poco de lo que nuestro hermano Sergio nos enseñó. El hermano Sergio nos enseñó 2 cosas. Nos habló ¿de qué nos habló el hermano Sergio? Vamos a ver el hermano Sergio, ¿cómo le fue? ¿Ok? Pero eso corresponde a qué tema? La espiritualidad de Dios. ¿Ok? Entonces, respecto a la espiritualidad, sí dijimos lo que dice el hermano Mauricio, lo que Dios no es y lo que Dios es. Es un buen ejercicio definir qué es Dios y qué no es. ¿Por qué? Porque es que no lo podemos entender, es muy complejo, una naturaleza que es diferente a la nuestra. Entonces, ¿qué no es Dios? A ver, ¿qué fue lo que dijo nuestro hermano? ¿Qué no es? Número 1, no es un ser material, eso es importante tenerlo en cuenta. No es un ser material, no tiene carne ni huesos. ¿Ok? Hablamos también de las teofanías, que era básicamente una manera de manifestaciones tangibles, perceptibles a los sentidos de Dios. ¿Ok? También hablamos de los antropomorfismos y consideramos importante describirlo. ¿Por qué? Porque en la Biblia se le atribuyen características humanas a Dios, los cuales una persona podría interpretar como que Dios tiene, por ejemplo, oídos o tiene brazos, manos, espaldas. Entonces definimos en su momento que es una manera, un recurso que utiliza la Biblia de atribuirle características humanas a Dios con el fin de que el hombre pueda tener una comprensión
de lo que es Él. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Dios no es espíritu. Y aunque no es espíritu, nos valemos de las teofanías y de los antropomorfismos para intentar describirlo. ¿Ok? También hablamos de lo que Dios sí es. ¿Y qué es Dios? Espíritu purísimo. Su esencia es espiritual. Dios es invisible, como lo declara el apóstol Pablo, y también es un ser inmortal y de luz. Eso nos lo estuvo enseñando nuestro hermano. Entonces, si Dios es invisible, si Dios es espíritu, si Dios es inmortal, si es un ser de luz, ¿cómo lo podemos ver o conocer? Ese ver, colóquelo entre comillas. Perfecto. Son maneras de ver, comillas, a Dios. ¿Ok? Entonces, también hablamos de otro grupo de atributos, que es el grupo 5, que es ¿la qué? La infinitud de Dios. ¿Ok? Dijimos que Dios no tiene límites, no tiene restricciones, es ilimitado en todo sentido. ¿Ok? Entonces, en esa infinitud tratamos de acotarlo, hablamos de su inmutabilidad, su inmensidad y su eternidad. ¿Ok? Son aspectos a tener en cuenta al momento de hablar de la infinitud de Dios. Bueno, entonces, ¿validaron que sus apuntes estén correctos? Qué bueno. Entonces, en este día vamos a seguir adelante en este estudio. Vamos a hablar del grupo 6 de atributos de la cual habla nuestra confesión. Vamos a hablar de la soberanía de Dios. Yo le pido por favor vayamos a la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 36. Romanos 11, 36. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este será el pasaje con el cual iniciaremos este día nuestro estudio. Recordemos que vamos a hablar del grupo 6 de atributos referentes a la soberanía de Dios. Yo le pido al hermano Ángel o algún hermano que tenga voz fuerte que nos permita escuchar nuevamente las palabras del párrafo 1 del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 de Dios y de la Santísima Trinidad. Adelante, hermano. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas en el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en su juicio, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ok, mi querido hermano, entonces el foco lo colocaremos en la declaración que dijo nuestro hermano, voy a leerlo otra vez, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Esa es la frase en la cual vamos a estar aterrizando una y otra vez de este párrafo. Entonces, para empezar, es bueno definir qué es eso de la soberanía de Dios. Entonces, si quiere de pronto anotar una definición, este es el momento para hacerlo. La soberanía de Dios puede definirse simplemente como el ejercicio de su supremacía. La soberanía de Dios es el ejercicio de su supremacía.
Dios es el Altísimo, es el Señor del cielo y de la tierra, está exaltado infinitamente por encima de todas criaturas, sean animales, sean ángeles o sea el hombre. Dios está por encima de todo. Esto implica, mi querido hermano, que Dios es absolutamente independiente. Dios no está influido por nadie, no debe su existencia a nadie y en este sentido debemos entender a Dios. Entonces, mi querido hermano, otra definición, si la quiere anotar, quiere decir que la soberanía de Dios significa que Él obra siempre como a Él le gusta y que nadie puede frustrar sus propósitos. Que Él obra siempre como le gusta y que nadie puede frustrar sus propósitos. Entonces, a la pregunta, ¿esta doctrina es respaldada por las Escrituras? Ante ello debemos responder que sí. Así que vamos a hacer el ejercicio. Hay dos pasajes en los cuales quiero que meditemos. Uno de ellos es Isaías 46, verso 10, y el otro es Daniel 4:35. Son dos pasajes del Antiguo Testamento que refrendan la veracidad de esta enseñanza. ¿Ok? Yo le pido por favor que alguno de ustedes que la vaya encontrando, por favor lo lea. Ok, el Dios de gloria, el Dios increado, el Dios grande y sublime, el Dios de amor, dice esto: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y en efecto, Dios hace todo lo que quiere. Obviamente es una declaración que levanta preguntas en nuestra mente, pero entonces si Dios hace lo que quiere, entonces tal y tal acontecimiento. Y bueno, daremos respuesta en la medida de lo posible a esas preguntas. Pero hasta este momento es importante entender eso. Dios hace exactamente lo que quiere. Dios no podría frustrarse porque quiso hacer algo y no se dio. Eso en Dios no es posible. Leamos el otro pasaje, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados por nada, y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. ¿Ok? Entonces vemos en este pasaje que la soberanía de Dios en las palabras de Daniel significa que Dios es la divinidad única y que en su plan gobierna todas las cosas de acuerdo a sus disposiciones. ¿Ok? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra y no hay quien pueda detener su mano. Entonces aquí, haciendo un paréntesis, vemos un antropomorfismo. ¿Cuál sería? Mano. Dios, para tener mano, tendría que tener un cuerpo físico. Pero nos ayuda a entender la intención del pasaje. Creo que aquí nadie entraría en conflicto porque aquí se hable de mano, ya que es una apelación obviamente a un antropomorfismo, pero también tiene como fondo enseñar la doctrina de la soberanía de Dios. Entonces, mi querido hermano, la soberanía de Dios para los hijos de Dios es un aliciente, es algo que los reconforta porque pueden entender que todos los acontecimientos, podemos hablar de las pruebas más duras, de las situaciones más adversas, y aún en esas circunstancias podemos estar seguros de que Dios controla cada una de las cosas. Podemos tener la certeza de que su mano está guiando los acontecimientos. Así que la soberanía de Dios es una buena noticia para nosotros. Dios hace lo que Él quiere y nosotros, por ser creyentes, entendemos cuál es el querer de Dios. Y ese querer de Dios se cumplirá. Un ejemplo, su hijo vendrá por segunda vez. Eso se cumplirá, eso no se va a frustrar, eso se va a dar en algún momento. Pero, mis amados hermanos, por otro lado, la doctrina de la soberanía de Dios
es la peor noticia para el impío, para el incrédulo. Porque la soberanía de Dios para los impíos les resulta algo desagradable, les resulta algo chocante. El hombre natural, es decir, el hombre que no conoce a Dios, puede permitir a Dios en cualquier lugar. Puede concebir que Dios sea un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios que socorra a las criaturas cuando se encuentran en aflicciones, pero jamás lo podrá entender como un Dios o como un rey entronizado que gobierna cada uno de los átomos y cada una de las moléculas de este universo. Difícilmente él podrá aceptar de buena gana esa verdad. No lo va a aceptar. La religión que de pronto la carne o el hombre natural concibe es un Dios de pronto al nivel de él, el cual tendría que consultarlo para tomar decisiones, un Dios bastante humanizado, pero no es así. Así que la doctrina de la soberanía de Dios es un tropezadero para los impíos. Entonces, como lo es y como es algo bueno para nosotros, entonces es algo que debemos estudiar. Es algo que no podemos pasar de vista. ¿Ok? Creo que Dios es aún más digno todavía por el hecho de ser soberano. Por el simplemente hecho de ser Dios ya lo es. Así que es una razón adicional para considerarlo. Así que mi querido hermano, vamos a estudiar esta doctrina, este grupo 6 de atributos bajo 3 encabezados. Vamos a estar hablando de 3 cosas en esta mañana. Si lo puede anotar, es el momento para hacerlo. Hablaremos de la razón de su soberanía. Ese será nuestro primer punto en esta mañana. La razón de su soberanía. Hablaremos de las consideraciones para su soberanía. Ese será nuestro segundo punto. Las consideraciones para su soberanía. Y finalizaremos con la meta de la soberanía. Entonces, número 1, la razón de su soberanía. Número 2, las consideraciones para su soberanía. Y número 3, la meta de su soberanía. Esa será la manera en cómo dirigiremos nuestro estudio en esta mañana. Así que voy a leer para ustedes nuevamente la declaración 6 de los atributos de Dios, que dice que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Así que vamos a coger esa frase y vamos a dividirlas en 3 y vamos a hacer nuestro estudio en esta mañana. Dios es creador y Él hace todas las cosas. Esa será la frase en la cual estaremos meditando. Así que es un buen ejercicio antes de hablar de la soberanía de Dios, de que Dios hace todo cuanto quiere, de por qué eso tiene que ser así. ¿Cuál es la razón de que Dios sea soberano? ¿Por qué tendríamos que aceptarlo? O bueno, si nos metemos en la cabeza de un niño, ¿por qué tendría que obedecerle a sus padres? Y bueno, creo que la respuesta es obvia, hasta para un niño. Un niño entiende por qué debe someterse, por qué debe obedecer a sus padres. Pero para las personas, el ser humano, no es algo tan obvio. El pecado llega a tal extremo que nubla esa verdad ante nuestros ojos y debería ser obvia. Para nosotros, por el Espíritu lo es, pero para el hombre que está ciego a la verdad de la palabra de Dios, no lo es tanto. Así que, mi querido hermano, tenemos que hablar de eso. ¿Por qué las criaturas tienen que doblegarse ante esta verdad? ¿Por qué deben responder al hecho de que Dios es soberano? Así que encontraremos en la palabra de Dios por qué este hecho es así. Así que ante esto debemos remitirnos al primer libro de la Biblia. Cuando hablamos de Génesis, hablamos de el libro de los comienzos. En Génesis 1:1 se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera declaración de Génesis nos sitúa para reconocer
el por qué Dios tiene soberanía sobre nuestra vida. Cuando no existía nada, cuando lo único que había era la mente del Creador, Dios se encontraba absolutamente solo. Cuando no existían ángeles, y algo aquí un paréntesis, los ángeles son parte de la creación de Dios. Los ángeles son seres creados. Entonces, antes de que los ángeles alabaran a Dios, cuando no existían criaturas que le obedecieran ni criaturas que lo desafiaran, Dios estaba solo, en una eterna plenitud, en una eterna felicidad. Dios no necesitaba crear, Dios no iba a crear algo de lo cual ese algo le supliera una necesidad en él. Dios en ese momento, si se le puede llamar momento, porque recordemos que el tiempo también debe entenderse como una creación de Dios, en esa eternidad Dios era soberano. Dios podía decidir crear o no crear. Él podía hacer un solo mundo o podía hacer infinitos mundos. Podía ser una criatura o podía ser muchas criaturas. Él podría darle razón o podría privarlas de ella. Él podía hacer una cosa o hacer otra. Podría ser criaturas tan dotadas de atributos como los de él, o podría ser criaturas tan simples que no evidenciaran atributos o dones de parte de Dios. Yo le pido por favor que leamos el Salmo 33, versos 6 al 9. Salmo 33, versos 6 al 9. Le pido por favor a algún hermano que lo lea. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teman a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, el salmista, mucho antes que existiese Darwin, mucho antes que existieran los evolucionistas, coloca un atributo simple, el mismo que usted le colocaría a su hijo en su casa. Tienes que obedecer porque yo soy tu papá y tú eres el hijo. Sencillo. No, eso no coloca una crisis existencial en la mente del niño porque él automáticamente entiende que es así. Bueno, extrapolando eso a un contexto más universal, leemos lo siguiente. Teman a Jehová, ¿por qué? Porque es que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo el ejército. Cuando hablamos del ejército de los cielos, nos referimos a las estrellas, a los planetas, a las galaxias, a todos los cuerpos que están en los cielos. Abro un paréntesis. El espacio exterior en la Biblia se entiende como el cielo, de esa manera. Entonces, el ejército de los cielos fue creado por el Señor. El Señor creó las aguas, creó el mar, creó los seres vivientes que están en ese lugar. Y la amonestación del salmista es simple. Tema a Jehová toda la tierra. Tema a Jehová todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Porque Él creó, Él mandó y Él existió. Así que mi querido hermano, fue su derecho soberano el crear o no crear. Dios pudo haber decidido simplemente no crear y no hubiese pasado absolutamente nada. No es como algunos enseñan por ahí que Dios se encontraba solo y entonces creó a sus criaturas para sentirse acompañado. Sería un hecho descabellado pensar que criaturas que no comparten la misma esencia de Él, que no son como Él ni serán nunca como Él, que podrían suplirle compañía a Dios. Es algo totalmente descabellado. Decía el teólogo Jonathan Edwards que la única razón perfectamente coherente por la cual decidió crear Dios es porque quería compartir de lo que Él es. La única razón, porque Dios no tiene ninguna necesidad que sus criaturas le suplan a Él.
Así que, mi hermano, en el ejercicio de su poder, Dios creó los serafines para que volaran alrededor de él, creó a estos ángeles con esta dignidad tan alta, pero también creó a los pequeños insectos que se arrastran sobre la tierra porque él quiso hacerlo de esta manera. Fue él quien determinó tener esa variedad dentro de sus criaturas, dentro del universo. Quiso crear planetas grandes y al mismo tiempo inhóspitos, en los cuales no existiese vida, no existiese nada. ¿Y quién podría cuestionar su voluntad si él decidió hacerlo de esa manera? Nadie podría hacerlo. Mis amados, a esto nos referimos cuando hablamos de que la soberanía de Dios ha sido desplegada a lo largo de toda la creación. Vamos a meditar en algunas cuestiones relacionadas como Dios el Creador. ¿Por qué debería pensarse que es algo extraño el que Dios opere en la raza humana? El que Dios haga de una manera u otra. ¿Por qué eso debería considerarse extraño? ¿Por qué debería pensarse que es algo extraño si a Dios le agrada dar 5 talentos a uno y dar solo uno a otro? ¿Por qué? ¿Por qué debería pensarse que es algo extraño si uno nace con una contextura robusta y otros de los mismos padres nace con una contextura un poco más débil, frágil y enfermizo? ¿Por qué? ¿Por qué eso debería considerarse como algo extraño? ¿Por qué debería pensarse que es algo extraño que Abel, aquel hombre justo, fuese cortado en el mejor de sus momentos? De hecho, la palabra Abel significa humo, algo que se expande, desaparece inmediatamente. Mientras Caín, por otro lado, sufre y vive durante muchos años. ¿Por qué eso debería considerarse como algo extraño? ¿Por qué debería pensarse que es extraño que algunos nazcan blancos y otros negros? ¿Por qué? Que algunos nazcan privados de intelecto y otros con grandes dones intelectuales. ¿Por qué? El que unos nazcan letárgicos y otros llenos de una gran energía. ¿Por qué eso debería considerarse algo extraño? La respuesta a todas estas cuestiones no es la misma. Un Dios soberano que obra en la creación como a Él le place, como a Él quiere, y que nosotros debemos aceptar agradecidos su voluntad y alabarlo por ello. Mi hermano, la herencia y el medio ambiente no puede explicar todas esas variaciones. Es Dios quien hace uno que se diferencia de otro. Es Dios quien hace todas estas cosas. ¿Por qué debería ser extraño que sea de esta manera? Vamos a leer en un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 10, verso 21. Lucas 10, voy a buscarlo aquí. Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocija en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Fue Dios quien determinó soberanamente el que sus tesoros, ese tesoro de conocimiento relacionado con Él, estuviese oculto para algunos y estuviese un poco más claro para otros. Dios lo hizo de esta manera. Y en el contexto de la creación es igual. Dios obra en su creación como a Él le place. Todas estas cuestiones, todos estos hechos, debemos mirarlos bajo el lente de la soberanía de Dios, como ese derecho legítimo que Él tiene de ejercer su voluntad en la creación, por el simple hecho de que Él es el creador. Él lo hizo de esta manera y que lo hace buscando su propia gloria. Yo le quiero preguntar algo. Nosotros los atributos de Dios los definimos en 2 grupos. ¿Cuáles son esos 2 grupos? Perfecto. La soberanía pertenece a qué grupo de atributos? Comunicables. ¿Qué significa que sea comunicables?
que Él le permite en un grado menor a sus criaturas tener ese atributo. Así que muchos seres humanos pueden tener en menor medida este atributo de soberanía y pueden ejercerla. ¿Y está mal? No está mal. Si usted tiene una posesión, algo que es suyo, usted puede hacer lo que usted quiera con eso. Y eso no está mal. Entonces, en el contexto de la creación, es igual. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Estamos hablando de Dios. Y Él puede hacer su voluntad, como lo enseña Daniel, en el cielo y en la tierra. Y nadie tiene el derecho de preguntarle, ¿qué haces? No, nadie puede hacerlo. Dice Proverbios 16, 14, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Es un pasaje que es chocante para la mente natural, pero así es. Todas las cosas las ha hecho Dios para sí mismo. Todas las cosas. Todo. Y todo es absolutamente todo. Su condición de Dios le impide a sus criaturas que puedan resistir su voluntad. Recordemos, mi querido hermano, la escena del alfarero y el barro en la cual el profeta meditaba. Le dirá la masa o el barro al alfarero, ¿por qué me das esta forma? ¿Por qué haces esto? Es imposible que cuando usted de pronto las señoras están haciendo arepas y quieran hacer una arepa cuadrada, la masa se vaya a resistir y diga, no, es que yo tengo que ser redonda. No, la masa toma la forma que usted quiera darle. Y en el sentido de la creación es igual. La creación no puede resistir la voluntad del Señor. Su condición de Dios excluye la posibilidad de que pueda existir un consejo más sabio que el de Él, un propósito más loable que el que Él ya tiene. Eso no admite en ninguna manera, ya se vana la rebelión de todas sus criaturas. Leamos por favor en Isaías 40:17, alguno que lo pueda leer. Como, Adelante, mi hermano. como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y lo que Ok, entonces vemos aquí todas las naciones. No es un pasaje que fue verdad en los tiempos de Isaías, allá por el siglo octavo. Es algo que aún es cierto en el siglo XXI después de Cristo. Todas las naciones delante de él son estimadas como menos de nada, aún con su poderío político, su poderío militar, con su poderío científico, son nada delante del Señor. Y esto, mi hermano, debe llevarnos a una profunda humildad. Realmente el Señor es un ser demasiado grande. Nuestras mentes no podrían contenerlo. Dice el profeta que los cielos, perdón, el salmista, que los cielos no pueden contener al Señor. Los cielos no son lo suficientemente limpios delante de Él. La suciedad, la maldad del impío es un insulto para los ojos del Señor. Son tan puros sus ojos que no puede ver la maldad con ellos. Y este estudio, mi querido hermano, de la soberanía de Dios debe llevarnos a tomarnos a Dios con más cuidado. Dios no es cualquier cosa. Dios es único en su ser, es admirable en sus atributos y merece toda nuestra admiración, reverencia y sobre todo adoración. Entonces, mi querido hermano, ¿qué hemos estudiado hasta este momento? La razón para la soberanía de Dios. Y básicamente todo lo que he dicho, ¿cómo lo podemos resumir? De que Dios o la soberanía de Dios deriva del hecho de que Él es creador. Entonces, básicamente así resumimos el primer punto. La soberanía de Dios deriva del hecho de que Él es el creador. Vamos a hablar de nuestro segundo punto, que es las consideraciones para su soberanía.
Y vamos a leer nuevamente, bienvenido, vamos a leer nuevamente la frase que leímos al inicio, que se encuentra en el grupo 6 de los atributos de Dios, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable justísima voluntad para su propia gloria. Entonces hemos dicho que esa declaración la vamos a dividir en tres. Ya estudiamos la primera, que hace todas las cosas. Ahora vamos a estudiar la siguiente, según el consejo de su inmutable. El poder de Dios ejecutado o iniciado por medio de su voluntad solo hará lo que es compatible con su voluntad o con su esencia. El poder de Dios emana de su esencia perfecta e incausada. Este poder de Dios es absoluto, es ilimitado y hace todo lo que su naturaleza le determina querer hacer. Vamos a buscar en la carta a Santiago, Santiago 1:17. Hermano, por favor, colaboren con este pasaje. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, en este sentido vemos, el pasaje dice que en Dios no hay sombra de variación. Eso es una apelación a qué atributo? A la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. ¿Eso es un atributo comunicable o incomunicable? ¿Por qué? Porque nosotros sí tendemos a cambiar. Sí tendemos a cambiar. Dios no aprende. Dios no es más perfecto cada día. Dios no mejora cada día. Decir que Dios mejora es un error garrafal, porque estaríamos diciendo que Dios antes era menos perfecto de lo que será en el futuro. Y en este sentido, mi querido hermano, se dice que todo lo que hay en Dios es bueno. Dios no podría, por ejemplo, obrar sin sabiduría o obrar injustamente. Les repito, la injusticia es imposible para Dios, porque no está dentro de su naturaleza. No porque Dios no tenga el poder para obrar injustamente, es que su voluntad no le permite hacerlo. No es un tema de poder, sino de voluntad. Porque como lo he dicho antes, el obrar de su voluntad es perfecto. El obrar de nuestra voluntad no siempre hace lo que quiere hacer. En algunas ocasiones sí, en otras no. Pero en Dios no es así. Dios simplemente deseó que el universo existiera y existió. Y eso ya debería sorprendernos. En ese sentido, todas las acciones de Dios están revestidas de sus atributos. Dios, al ser infinito e inmutable, hace que todas sus acciones estén revestidas de sus atributos. Su amor es sabio, su voluntad es sabia. Es una manera que nosotros utilizamos en teología de definir a Dios entre sus atributos. Su ira es santa, su ira es justa, su ira es sabia. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos ver. Entonces, como no lo podemos ver, tenemos que estudiarlo a partir de sus atributos. Y sus atributos entre sí se definen a Dios de acuerdo a su naturaleza. Así como esperaríamos que un artista deje en su obra el sello que distingue o identifica a esa obra, en el caso de Dios es igual. Todo lo que hace lo hace con sabiduría. Todo lo que hace lo hace con excelencia. Todas sus acciones están revestidas de misericordia, de inteligencia. Y es algo, mis queridos hermanos, en lo cual debemos meditar con más de nuevo. Así que, mi querido hermano, vamos a estar hablando finalmente de la meta de su soberanía. ¿Ok? Vamos a colocar nuevamente nuestro foco en
la declaración que leímos al inicio. Que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Vamos a estudiar entonces esa última declaración para su propia gloria. Obviamente, su soberanía tiene que tener un objetivo. No es simplemente, como daríamos nosotros, golpes contra el aire, simplemente es por hacerlo como un acto mecánico. No, hay una razón en todo esto. Para ello yo le pido que leamos en Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces vemos que este es el versículo con que termina el capítulo 11 de la carta de los Romanos. Y aquí vemos al apóstol Pablo extasiado, sorprendido, y prorrumpe en algo que se conoce como... Ay, se me escapa el nombre. Es una invitación a la adoración. Doxología, así se llama. Una doxología en la cual él invita o de alguna manera influencia a las personas para que adoren a Dios de la misma manera. Él reconoce que todas las obras en Dios, todos sus consejos están revestidos de soberanía, todas las cosas en el cielo y en la tierra, y especialmente porque este pasaje está hablando de la salvación de Israel, de los gentiles, puntualmente las relacionadas con la salvación que corresponden a nuestra paz, tienen un objetivo y es la gloria de Dios. Todas las cosas fueron hechas para Él y son por medio de Él. Y es lo que Pablo reconoce en este pasaje. Hay un objetivo en la salvación, que es a lo que este pasaje se refiere. Y esto es para Él. Y como entendemos que es para Él, Él lo ha hecho de acuerdo a como Él ha querido. Y eso se llama como soberanía. Y en este sentido es que nosotros podamos adorarlo por lo que Él ha hecho. La gloria de Dios es el objetivo de la soberanía. Todo lo que ha hecho, la cruz de Cristo, la predicación del Evangelio, la creación, todo lo que Él hace, cada cosa tiene un objetivo y es la gloria del Señor. Dios simplemente no ejecuta su soberanía en la creación, en lo que Él ha hecho, porque Él no hay un objetivo o por capricho, no. Hay un objetivo claro y es que Dios al final sea glorificado por todo lo que Él hace. Esa es la meta de la soberanía, que Dios sea reconocido como sabio, como justo, como aquel al cual toda criatura debe adorar y debe bendecir para siempre. Hay un plan en nuestra vida, hay un plan en la creación, hay un plan en la iglesia y todos estos planes apuntan a un solo objetivo y es que Dios sea alabado. Y tenemos la dicha de ser parte de ese plan. Debemos adorar al Señor por eso y gustosamente doblegarnos ante su soberanía y reconocer que somos parte de ese plan y llevarlo a cabo gustosamente. Así que mis queridos hermanos, ¿de qué hemos hablado en esta mañana? Hemos hablado del grupo 6 de los atributos que plantea el párrafo 1 del capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres de 1689 de Dios y de la Santísima Trinidad. Y hemos hablado puntualmente de la soberanía de Dios, hemos hablado de la razón de su soberanía, hablamos de las consideraciones para su soberanía y hemos hablado de la meta de su soberanía. No sé si podamos decir algo al respecto o alguna pregunta en la cual podamos meditar. Bueno, mi querido hermano, entonces quiere decir que todo quedó claro, que bueno que sea de esta manera.